¿Qué retos tiene la economía para 2024? ¿Se están gestionando bien los fondos europeos? 3 años del programa Next Generation y según el cuarto informe de ejecución del plan de recuperación, tan solo el 13,64% de las empresas de nuestro país han recibido estas ayudas. En su informe, el Gobierno detalla que se han comprometido 9.350 millones de euros de los más de 41.000 millones de inversión pública aprobados para proyectos estratégicos, los conocidos como PERTE. Y este miércoles conocíamos que el Gobierno ya contempla la posibilidad de que los 25.600 millones de euros procedentes de estos fondos europeos, que deberían llegar este año entre préstamos y transferencias, pueden retrasarse. Además, se han caído varios reales decretos, ahora lo vamos a ver, y lo vamos a hacer, vamos a poner luz con un economista experto en justamente fondos europeos. Santiago Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer. Viendo la situación macro, ¿qué balance podemos hacer de 2023? Pues un año que ha ido de más a menos, en el que se ha desacelerado la creación de empleo, donde tenemos una tasa de paro que no es un reflejo de la situación real del mercado laboral. Tenemos que recurrir al paro efectivo y eso nos da una cifra de 3,3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, con un PIB que va camino pues de pasar al 2024 desacelerado y tener una previsión del 1,4%, con una caída en la inversión, que no somos capaces de recuperar los niveles de 2019 y sobre lo que tiene mucha influencia y mucho impacto precisamente en los fondos europeos, es decir, un año, en mi opinión, decepcionante y donde se ha dado un maquillaje de cifras de paro, donde no hemos sido capaces de controlar definitivamente la inflación. Seguimos con una inflación que ha crecido un 16% desde que se generó este proceso inflacionario que hemos vivido en estos 3 años, con lo cual, pues decepcionante y con un gobierno que no ha sabido acometer los grandes retos que tenía el país e impulsarlo en crecimiento y en inversión. ¿Qué grandes retos no ha acometido que podría haber hecho? Pues el Gobierno no ha sabido movilizar el mercado laboral de la manera suficiente. Hemos pasado un año... O sea, se podría haber hecho más de lo que se ha hecho en el mercado laboral. Se podría haber hecho mucho más porque hemos ralentizado la generación de empleo en el país, especialmente en la segunda mitad del año. Eso nos hace que estemos en un paro efectivo, es decir, personas que realmente no pueden trabajar, más allá del paro registrado que ofrece el SEPE, que ha dejado de ser una medida fidedigna de la situación del mercado laboral. Estamos en 3,3 millones de personas que no pueden trabajar, aun queriendo hacerlo, con 4,9 personas que trabajan menos horas de lo que desearían poder hacerlo, con una economía que está en desaceleración. Vamos a ir al año que viene a un crecimiento esperado del 1,4%, el 1,5%, con una situación en la que la inversión sigue por debajo de los niveles del año 2019, estamos aproximadamente un 2%, mientras Europa ha crecido un 15% en inversión en este periodo, es decir, tenemos un gap importante y en esta situación pues el Gobierno es decepcionante su actuación porque no ha sabido responder a los retos del país y uno de ellos y uno de los más importantes es esto que mencionabas de los fondos europeos, sin duda, para impulsar la inversión. ¿Cómo ves tú 2024? Porque con lo que nos estás diciendo no pinta muy bien. A nivel internacional estamos en un momento, no quizás de recesión, pero sí que desde luego de una ralentización en el crecimiento en el conjunto de la Unión Europea. Estados Unidos se mantiene con cierta fortaleza, con resiliencia en el mercado laboral y creciendo, y nosotros nos encontramos con una diferencia importante en renta per cápita con la Unión Europea. Somos un 15% más pobres, tenemos menos capacidad de poder adquisitiva con la Unión Europea, hemos retrocedido prácticamente al año 95 en ese aspecto. Tenemos una inversión en I+D que está a la mitad de lo que invierten en innovación los países europeos, ya no hablo de Corea o de Estados Unidos, que somos casi un tercio en lo que dedicamos en porcentaje del PIB, es decir, complicado entorno macroeconómico internacional y debilidades propias de la economía española, donde hemos introducido más rigideces, más costes en toda la estructura económica de las empresas, incrementos en los costes salariales, es decir, el entorno es complejo y complicado para nosotros por la parte exógena y por la parte endógena. Como tú estás diciendo, es complejo, es complicado. ¿Qué se podría hacer que la gente pueda entender? ¿Qué podría hacer ahora mismo el Gobierno y por parte de los empresarios también, pero para mejorar esta situación? Lo primero, reformas estructurales que llevamos aplazando durante mucho tiempo, que de verdad flexibilicen el mercado laboral, que tengan impacto de verdad, que agilicen la tramitación burocrática que tiene el país. Es imposible que se dilaten permisos, licencias como se dilatan ahora mismo y eso retrasa y desincentiva a las empresas, sobre todo para invertir, para ese proceso de inversión.
Es decir, todo lo que tiene que ver con trabas burocráticas, flexibilidad del mercado laboral y sobre todo facilitar un entorno amigable para emprender y para generar actividad económica y no justo lo contrario, que es lo que tenemos. Parece que los empresarios son los enemigos a quien hay que perseguir y a quien presionamos con nuevos impuestos, con populismo fiscal, con una improvisación fiscal continuada y donde no tienes seguridad jurídica para poder generar crecimiento y atraer inversión. Tenemos un 23% menos de inversión extranjera en los 9 primeros meses de 2023 con respecto a los 9 primeros meses del 2022. Y esto es un indicador clave de la situación que tenemos. Estabas hablando de los retrasos, nos vamos a los fondos europeos, que era lo primero que estaba apuntando cuando te iba a presentar. Y los fondos europeos están sufriendo retrasos. ¿A qué se deben esos retrasos? El punto inicial es un mal diseño de todo el proceso de gestión de los fondos europeos. Un mal diseño por parte del Gobierno que se reservó para sí mismo todas las competencias para decidir en qué se invertía, qué proyectos eran los que se elegían, es decir, un canal burocrático derivado de ese mal diseño que está generando cuellos de botella y que impiden que los fondos se trasladen de manera efectiva y ágil desde la Administración central hasta los beneficiarios finales, que debería de ser el sector privado. En ese tránsito pasan las comunidades autónomas. Porque lo responsable es la mala coordinación que puede haber también entre la Administración central y las comunidades autónomas, ¿o es cosa únicamente del Ejecutivo, de cómo lo está gestionando? Es el Gobierno el que reparte los fondos, territorializa los fondos que luego tienen que movilizar las comunidades autónomas. ¿Cómo lo hace? A través de las conferencias sectoriales, donde es el Gobierno quien decide para qué se invierte, cómo se invierte y a qué van destinados esos fondos. Es decir, las comunidades autónomas no tienen flexibilidad ninguna para adaptar esas inversiones a su realidad. Y así es muy difícil que los fondos realmente puedan tener impacto en los territorios y en la economía y llegue donde tienen que llegar. Si no tienes en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, sus necesidades y las potencialidades que tienes, es muy difícil. Y te pongo dos ejemplos súper sencillos. En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se repartieron 60 millones de euros para evitar la electrocución de la bifauna, que es como viene definir, es decir, esas bolas que se colocan en los tendidos eléctricos para disuadir a las aves pues que se choquen y se electrocuten. Pues hubo comunidades autónomas que ya tenían cubiertos sus zonas clave para esta necesidad, pero no podían destinar el dinero a otras cuestiones para las que sí tenían necesidades. Es decir, pues te decía que es el Gobierno quien decide cómo y para qué y de qué forma y con qué cuantía se invierte estos fondos sin flexibilidad ninguna, y así es difícil que tenga impacto final. Nos hemos encontrado en situaciones como que en la adenda del plan de recuperación pues han modificado los hitos y los objetivos porque el Gobierno no podía cumplir, ¿no? La adenda del plan de recuperación, además de facilitar que obtuviéramos unos recursos adicionales vía préstamos, 83.000 millones, 7.700 millones de ayudas adicionales por nuestro mal comportamiento de la economía en el año 2021 y 2.600 millones para la estrategia del REPowerEU, es decir, para tema de transición energética. El Gobierno incluyó la modificación de muchos hitos del plan inicial, concretamente, exactamente, 52 de ellos tenían que ver con modificaciones por problemas en la demanda, es decir, no encontraban demanda en el sector privado para poder realizar las inversiones, problemas burocráticos, problemas administrativos y el incremento de los costes y las materias primas que hemos vivido en la economía en general. Es decir, se han modificado hitos, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas se ha retrasado y se ha disminuido la amplitud del hito. Pasamos de 510.000 viviendas, ahora reducimos a 410.000. Con lo cual esto afecta claramente a los resultados. Afecta a los resultados y afecta al impacto que tiene en la economía. Si tú bajas la ambición de los hitos, bajas el número de viviendas rehabilitadas, de empresas que favoreces a través del kit digital, que las han reducido tanto en su hito intermedio como en el final, el número de empresas que beneficias de programas pues para fomentar el emprendimiento, etcétera, incluso cuestiones tan ideológicas para este Gobierno como es el cambio de vehículos que utilizan combustibles fósiles por vehículos electrificados, que lo ha reducido de 7.000 a 5.500 vehículos. Es decir, todo eso, todas esas reducciones lo que implican es menor crecimiento, menor impacto, y resulta incomprensible que el Gobierno se haya empeñado en mantener que los fondos iban a aportar un 3% de crecimiento medio entre 2021 y 2031, cuando estás demostrando que no ejecutas y visiblemente se ve en esto, en que se reducen los hitos y la ambición. Se reducen los hitos, se reduce la ambición, no llegan los fondos que tendrían que llegar, dices no está llegando el kit. ¿Qué se podría hacer? Pues hay muchas cuestiones que se podrían hacer. Desde luego, para las pequeñas y medianas empresas, en general para todo el sector privado, parece que se ha primado lo público sobre lo privado, y eso se ve, por ejemplo, en esos 100 mayores beneficiarios que el Gobierno ha evitado dar durante meses, donde el 60% de esos 100 grandes beneficiarios son organismos públicos, la propia Administración.
y solo el 40% es sector privado. Pero es que además el público, la parte pública, recoge el 85% de los fondos. Es decir, se prima lo público sobre lo privado y al sector privado, especialmente a las pymes, les obligas a buscar fondos europeos con fragmentación de convocatorias, con licitaciones y convocatorias con plazos muy reducidos, con requisitos complejos, y cuando no tienes la capacidad administrativa potente que puede tener una gran empresa o una multinacional, pues para una pyme se complica muchísimo. Claro, y con problemas de transparencia y de accesibilidad a la información para poder concurrir, y así es muy complicado. Y esto lo ha denunciado durante mucho tiempo el tejido empresarial en general. Vamos a hablar de una situación que se acaba de dar también. Se ha caído un Real Decreto importante. Pues ha caído un Real Decreto que estaba incluido dentro de los hitos que España se había comprometido con Bruselas a cumplir antes del 31 del 12 de 2022. Es decir, hablamos de un incumplimiento. De un incumplimiento, de un hito. Retrasado durante un año. Me cuesta entender el relato que hemos vivido esta semana, donde se nos decía, no, perderemos 10.000 millones de euros, perderemos 10.000 millones de euros. Y el Gobierno ha tenido ahora que recular porque quien realmente... No se pierden. No se pierden. Cuando se pierde la parte proporcional. Efectivamente, se aplica un reglamento de desembolsos parciales donde se retira la parte correspondiente, la parte proporcional al hito incumplido. Aproximadamente el coste puede rondar los 900 millones de euros, este Real Decreto de la modificación de los subsidios de desempleo, si no somos capaces de solventarlo en los próximos meses. Pero no se perdían 10.000 millones de euros, lo que habría es una penalización por la parte proporcional del hito incumplido. Y este relato nos lo han querido contar durante esta semana, pero no se ajusta a la realidad. Instituciones y organismos como por ejemplo el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, están diciendo que hay falta de transparencia por parte del Gobierno. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Pues, ¿y cómo se mide esa falta de transparencia? En la accesibilidad a los datos, lo primero, es decir, partamos de que estamos ante uno de los gobiernos menos transparentes de la democracia, y es algo recurrente en su comportamiento, pero especialmente grave en lo que tiene que ver con los fondos europeos. No se aporta información sobre lo que ha llegado realmente al tejido productivo, a las empresas, desde agosto de 2021, que la Intervención General del Estado dejó de, en sus informes mensuales, dejó de publicarlo. Desde entonces no hay una información oficial por parte del Gobierno de cuánto ha llegado a la economía real. Y hemos tenido que trabajar con otras fuentes. La Comisión Europea, que nos ha certificado que entre 2021 y 2022 el gasto real ascendía realmente a 7.600 millones. Quiero recordar que había presupuestados más de 50.000 millones de fondos europeos en ese periodo. Y esto lo ha denunciado, como dices, el Banco Central Europeo, AIREF, incluso la Comisión de Control Parlamentario, cuando vino aquí a España, va a hacer justo un año, Mónica Hohlmeier, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, dentro de su informe de evaluación, uno de los puntos clave era que no tenían información de cuánto había llegado a los beneficiarios finales. Es decir, que es que este tema ha saltado incluso fuera de nuestras fronteras. Y es un déficit que todavía el Gobierno no ha subsanado. La herramienta de control... Eso afecta a nuestra imagen y eso puede afectar también a la inversión, que estás diciendo que se ha visto reducida. Por supuesto. La transparencia no es un concepto abstracto, es un concepto que tiene que ver con el acceso a información, a cómo se ejecutan. Y por tanto, para que podamos evaluar, todos los economistas, los analistas, los periodistas, qué está haciendo el Gobierno, cuál es la eficacia de su gestión y de la utilización de los recursos públicos, y evidentemente para las empresas, si no tienen transparencia y no tienen información para acceder a las convocatorias y en general al conjunto de la ejecución de fondos europeos, pues sucede lo que sucede, que han pasado por un estadio en el que primero se les generaron unas expectativas enormes, después se desorientaron buscando cómo podían participar y acceder a los fondos europeos, a un estado actual de frustración. Con todo lo que nos estás diciendo, ¿tú crees que vamos a llegar a alcanzar el impacto que se estaba esperando con estos fondos europeos? Lo veo realmente complicado. Lo veo realmente complicado. El tiempo apremia, ha pasado ya 3 años, inversiones que tienen que estar hechas antes de finalizar 2026. La selección de las... Que además el porcentaje que se ha repartido ahora mismo es ridículo. Es prácticamente... Este año, por ejemplo... Es muy difícil alcanzar ese objetivo con ese porcentaje. Es muy difícil. Luego está la selección de proyectos. Hay que seleccionar los proyectos de mayor carácter transformador, de mayor capacidad de arrastre sobre las cadenas de producción, especialmente las industriales. Y los PERTEs, los grandes proyectos, que lo has mencionado perfectamente, ¿cómo es posible que a estas alturas, de los 41.000 millones aproximadamente que tenemos de PERTEs, de fondos destinados a los PERTEs, apenas se hayan movilizado, concepto también difuso,
no es realmente ejecutado, sino que se habla de movilizar, es decir, que está en trámite. El Gobierno reconoce en su último informe 9.300 millones y así es muy difícil. Y además es la parte esencial. Estos fondos los concedió la Unión Europea para transformar nuestro tejido productivo con el objetivo de incrementar nuestro potencial de crecimiento y ser capaces de generar empleo de manera sostenida y estable en el tiempo. Entonces, es muy complicado que sin agilidad, sin buena selección de proyectos, que tenga el impacto que realmente esperábamos en el PIB y sobre todo en el medio y en el largo plazo. Es decir, es la palanca cuando estamos en un entorno de restricción económica en cuanto a la llegada de las reglas fiscales y tener que ajustarnos y cumplir unos objetivos de déficit. Estos fondos es la palanca para crecer y para transformar y para que llegue la inversión. Quien nos esté escuchando puede estar escuchándonos una gran empresa que, como dices tú, pues tiene también equipos importantes que pueden agilizar las gestiones, pero nos pueden estar escuchando muchas pymes y que digan, pero yo puedo hacer algo, es que no puedo hacer nada, claro. Esto tiene la burocracia que tiene, se están dilatando plazos, no se está cumpliendo como se debería. ¿Hay algo que puedan hacer ellos? Generalmente, en datos que ya ha ofrecido el Banco de España, las pymes están participando en todo lo que tiene que ver con concesión de subvenciones. Las licitaciones se las están quedando mayoritariamente las grandes empresas. Y lamentablemente, las pymes las están dejando prácticamente el kit digital como la única palanca para poder acceder a los fondos europeos. Lo que nos está demostrando el kit digital, que se está retrasando como hemos visto, o está dentro de los hitos que se han retrasado, no termina tampoco de ser un elemento... Porque tampoco se está utilizando para algo que sea realmente transformador, ¿no? Muchas veces es simplemente páginas web, mayoritariamente, retoques. Efectivamente, es decir, para generar páginas web o para llevar redes sociales, y además por 12 meses, porque luego a partir del año tiene que asumir el coste la empresa, así no se transforma digitalmente un país. Estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial generativa ha superado ya todas las finalidades y todas las previsiones que el Gobierno hizo cuando diseñó el kit digital. Eso no es transformar digitalmente un país. ¿Qué previsión ves tú para este 2024? ¿Crees que nos vamos a quedar mucho más retrasados de nuevo con respecto al resto de Europa? Los fondos están generando un efecto bola de nieve, es decir, no terminan de gestionarse adecuadamente y pasamos fondos de un año a otro sin ejecutar. Por ejemplo, este año hemos arrastrado 7.200 millones que provenían sin ejecutar del año, sin movilizar realmente, desde el año 2022. Esto se va a repetir en el 2024 porque los datos del año 2023, son peores que los de 2022 y peores en porcentaje también que en los de 2021. Es decir, vamos acumulando fondos sin ejecutar. Es que esto es increíble, y esa bola de que nieve, tengamos fondos por ejecutar y que no los ejecutemos. Esa bola de nieve va creciendo, con lo cual ya hemos visto como Italia, por ejemplo, que nosotros presumíamos de que éramos los primeros en la gestión de España. Italia ya nos ha superado, tanto en desembolsos pedidos como en fondos recibidos. Nosotros hemos recibido 37.000 millones, Italia ha recibido más de 100.000. Italia fue ágil y además pidió al mismo tiempo que pedía las ayudas, pedía los fondos, con lo cual ha conseguido movilizar y activar fondos de manera más rápida y en mayor volumen que nosotros. Con lo cual, pues nosotros que tenemos un déficit comparativo en inversión con el resto de Europa, pues si no somos capaces de movilizar estos fondos, claro que se va a incrementar la brecha y claro que se va a incrementar esa diferencia competitiva que tenemos con nuestros vecinos europeos. Con lo cual, el día a día, la economía del día a día, además, la ves también complicada. La economía del día a día es complicada porque se está paralizando la actividad económica. Es decir, vamos a crecer menos de lo que hemos crecido en 2023. El petróleo está subiendo de nuevo, se prevé que vuelvan a subir. La inestabilidad geopolítica, claro, es decir, los costes energéticos nos han aliviado las tensiones inflacionistas en el país, pero si se reactivan por cuestiones que no tienen nada que ver con la dinámica propia del país, no, lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, o cuestiones que tengan que ver con Rusia, etcétera, es decir, eso puede incrementar la inflación en un momento en el que tenemos altos tipos de interés, porque los tipos van a seguir siendo altos, aunque se produzca alguna bajada de tipos ya en la segunda mitad del año. La inflación va a seguir con nosotros, la previsión es que este proceso desinflacionario continúe, pero no llegaremos al objetivo del 2%, seguiremos con una inflación en torno al 3% aproximadamente. Si añadimos incrementos de las materias primas, costes energéticos, llámese incrementos en el petróleo, pues se complica todo lo que es la estructura de costes de las empresas, se debilita la demanda interna, las empresas no invierten, por tanto, el año 2024 es un año complejo y con menos herramientas de impulso fiscal para el Gobierno por la entrada en vigor de las reglas. ¿Tú pondrías la palabra recesión o todavía es pronto para eso? Yo creo que no vamos a entrar en recesión en España, vamos a tener un aterrizaje suave, ese soft landing que
que dicen, si somos capaces de reducir la burocracia para que accedan las pymes, si somos capaces de involucrar al sector financiero para que realmente agilice la movilización de los fondos y lleguen de verdad, que es una herramienta muy importante, al tejido empresarial. ¿Por qué no se han utilizado los incentivos fiscales? Que era una herramienta ágil para que las empresas recibieran los fondos directamente y sin trabas burocráticas. Es decir, hay posibilidades de hacer cosas, y si a eso le añadimos pues decisiones en política económica por parte del gobierno que fomenten el crecimiento, que fomenten la inversión, que de verdad reduzcamos la carga fiscal sobre las empresas, pues y sobre todo que no generemos inseguridad jurídica y que podamos atraer inversión extranjera. Por esto que llevamos comentando, es que tenemos un déficit en inversión importante, sí que tenemos posibilidades de crecer. Es decir, cosas claro que se pueden hacer, pero tenemos un gobierno que está atrapado por unos grupúsculos, una amalgama de partidos con intereses que son particulares y no es el interés general que tiene el conjunto del país. Pues lo has dejado clarísimo, Santiago. La verdad es que un gusto escucharte y poner luz en los fondos europeos, en la situación económica del país, en lo que se podría hacer, que básicamente es que podamos ejecutar esos fondos europeos, ¿no? Y con eso pues dar el empujón al país. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Encantado, un placer, María. Nos vemos de nuevo aquí la semana que viene, ya lo sabes, con otra entrevista en El Foco. Hasta entonces.